Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. A la agricultura se le encuentra como piedra fundacional en todas las civilizaciones. Los antiguos mesoamericanos se decían a sí mismos los hijos del maíz, porque el prodigioso y complejo trabajo de domesticar ese grano a partir de sus variedades naturales se llevó miles de años de esfuerzos colectivos y permitió de forma gradual configurar prósperas culturas agrícolas. La diversidad ecológica, las variaciones altitudinales y latitudinales de la región permitió la floración de variedades y razas en cada barranca, montaña o valle, con procesos de adaptación específicos que han permitido documentar centenares de razas que hoy adquieren un valor creciente, pues muchos de esos genes tienen la respuesta al desafío que implica el cambio climático, la resistencia a ciertas plagas que amenazan con prosperar, la adaptación a sequías o a diversa calidad climática, la posibilidad de afrontar procesos erosivos o de empobrecimiento nutricional en los suelos. Todo es parte de la agenda que preocupa a la agricultura moderna. Lo cierto es que esa enorme variedad se dio bajo esquemas muy distintos a los de la Revolución Verde, es decir, la agricultura industrial, que en más de medio siglo ha logrado récords de productividad bajo paquetes tecnológicos que ocasionan erosión y toxicidad al entorno ambiental, monocultivos que obligan a extraer otros organismos considerados competencia y alto consumo de agua, que es regresada al entorno sin procesos de tratamiento. Es verdad que esa agricultura hipertecnológica genera altos excedentes, sobre todo en granos, y bajo el modelo del invernadero en hortalizas y frutas. Más del 60% de la alimentación de la creciente humanidad son el trigo, el maíz y el arroz, pero no tiene la respuesta a los empobrecimientos generados en los ecosistemas y su dependencia de la calidad climática y el agua que la torna altamente frágil. De ahí la pertinencia de la noción de agroecología, todo un movimiento político y social que se ha fortalecido en las últimas 3 décadas en América Latina y del cual uno de sus exponentes principales es el chileno Miguel Altieri, quien fue reconocido por la Universidad de Guadalajara. La agroecología defiende el retorno a esquemas diversificados que son una respuesta adaptativa, larga y específica a entornos adversos, muy ajena al monocultivo, permite una mejor oferta de nutrientes diversos y cuida el equilibrio con los ecosistemas del entorno. Es otro modo de designar a la agricultura tradicional que, a juicio del investigador de la Universidad de Berkeley, alimenta aún hoy a la mayor parte de la humanidad. Por eso, el Coloquio Internacional de Biodiversidad que se generó en el contexto de la Feria Internacional del Libro 2018 será el eje de esta discusión pertinente e impostergable, porque trae de por medio la seguridad alimentaria que será puesta a prueba por el cambio de clima. Dos grandes paradigmas coexisten en la agricultura moderna. Por un lado está esta agricultura que nació después de la Segunda Guerra Mundial y que apuesta por lo intensivo, por el monocultivo y que ha generado una revolución con los paquetes tecnológicos y que en buena medida genera los granos básicos que alimentan a la humanidad. Pero de forma lateral coexisten 1.500 millones de campesinos tradicionales que generan la mayor diversidad y que están reclamando en este momento un lugar, un reconocimiento como una forma sostenible que puede además ser resiliente frente al cambio climático. Se le llama agroecología. A lo largo de este programa vamos a hablar sobre todo de la segunda y sus oportunidades en un contexto en el cual muchos territorios que están dedicados a la agricultura intensiva van a padecer por el cambio climático y entonces esta agricultura tradicional de milpa abre una gran oportunidad. Miguel Altieri sostiene que hay una disputa entre dos paradigmas que no son compatibles entre sí. Existe un choque de dos paradigmas realmente hoy en día a nivel de la investigación y el desarrollo agrícola. Por un lado tenemos una agricultura industrial y otro lado una agricultura campesina, en la cual en mi opinión no son compatibles y lo que plantean son dos enfoques de cómo proceder con la agricultura para el futuro. La agricultura industrial realmente es una agricultura que domina el 80% de la tierra arable, pero solamente produce el 30% de los alimentos. Sin embargo, además de eso, tiene un impacto ambiental que ha tenido por muchos años muy grande. Es una agricultura que con sus agrotóxicos y los fertilizantes ha creado una huella ecológica importante, reducción de biodiversidad, impacto sobre la calidad de suelos, contaminación de aguas, pero también genera entre 25 y 30% de los gases de invernadero, que son los que están causando el cambio climático. Y también debido a que es una agricultura
basada en monocultivos de gran escala, con una homogeneidad genética muy alta, son sistemas muy vulnerables. Entonces poner el sistema alimentario de la humanidad en manos de una agricultura industrial que por un lado es ecológicamente degradante, socialmente también negativa y vulnerable al cambio climático es muy peligroso. Por otro lado tenemos una agricultura campesina, indígena, de pequeños agricultores que ocupa solamente el 20% de la tierra arable. Son aproximadamente 1.500 millones de familias en unas 350 millones de fincas de un tamaño promedio de 2 hectáreas, que son los que producen entre 50 y 70% de los alimentos, dependiendo del país. Por lo tanto, no es verdad que la agricultura industrial produce comida, ellos producen biomasa, los campesinos producen comida. Y lo hacen de una forma ecológicamente inteligente, basado en sus sistemas tradicionales. Tienen en sus manos aproximadamente 1.9 millones de variedades de cultivos que son la base genética de la agricultura del futuro, que está sujeta a biopiratería, que se está erosionando y por lo tanto hay que protegerla. Y estos campesinos han demostrado a través de siglos de que sus sistemas son productivos, son resilientes, son ecológicamente muy sanos y también son eficientes energéticamente. El académico sostiene que no se trata de otra tecnología, aunque la agroecología tiene sin duda técnicas para el cultivo, el uso del agua, el manejo de los suelos y de las plagas. Lo que trata de hacer entonces es crear un diálogo de saberes en los cuales los dos niveles de conocimiento son importantes y de ahí se derivan principios. La agroecología no son técnicas ni prácticas ni recomendaciones tecnológicas, sino más bien una serie de principios, tanto ecológicos como sociales, que se traducen en sistemas de producción, que se traducen en tecnologías dependiendo de las condiciones ambientales, sociales, económicas, culturales. De manera que estas tecnologías y estos sistemas sean relevantes para los agricultores, entonces tiene que haber un proceso participativo donde los campesinos son los actores fundamentales en la investigación, en plantear las preguntas, en la metodología, en la implementación del trabajo en el campo. Y existen en el mundo miles de experiencias que han sido el resultado de este trabajo participativo basado en la agroecología. Tenemos experiencias desde los años 70 que se empezaron a desarrollar primero por las ONGs, porque la agroecología, la historia que tiene en América Latina es interesante. Por un lado, comienza con las ONGs y este trabajo se empieza a implementar a través de centrales demostrativas, a través de trabajos directos en las comunidades que tenían estas ONGs, y después entró en las universidades porque ¿qué sucedió? Que los estudiantes de agronomía que estaban en las universidades latinoamericanas se dieron cuenta que lo que las ONGs estaban haciendo no se enseñaba en las universidades. Entonces empezaron a demandar en las universidades que se enseñara agroecología, pero las universidades no tenían profesores que enseñaran agroecología y todavía tienen muy pocos, porque todos fueron formados en la Revolución Verde. Pero sin embargo, algunos jóvenes de ese tiempo, que hoy día ya son profesores establecidos, comenzaron a desarrollar estos proyectos. Y entra la agroecología a través de cursos, seminarios en las universidades, hasta tal punto que se ha desarrollado que hoy día tenemos máster y tenemos hasta doctorados de agroecología en América Latina. Pero también después la agroecología la toman los movimientos sociales, los movimientos rurales, a partir del planteamiento que hace la Vía Campesina sobre la soberanía alimentaria, en que la agroecología es uno de los pilares fundamentales, el pilar metodológico, tecnológico de la soberanía alimentaria. ¿Y por qué los movimientos sociales, los movimientos campesinos toman la agroecología y no toman la Revolución Verde, por ejemplo, la propuesta de ellos? Bueno, porque la agroecología tiene características muy importantes. La primera es que es una ciencia que es culturalmente aceptable porque no cuestiona el conocimiento tradicional, sino trabaja con él, construye con él, crea este diálogo de saberes que yo hablaba. Segundo, es ecológicamente racional, porque no transforma el sistema campesino como lo hizo la Revolución Verde. La Revolución Verde viene y reemplaza el sistema campesino, los sistemas de policultivo con sus variedades locales, por un sistema de monocultivo con variedades nuevas y una tecnología de agrotóxicos. Sino lo que hace es que optimiza ese sistema, porque muchas veces los sistemas campesinos pueden optimizarse. Algunos funcionan muy bien, otros hay que optimizarlos con los principios agroecológicos. ¿Cuáles son las ventajas más ostensibles en términos ambientales de regresar a la agricultura tradicional? El especialista, cuya intervención en el coloquio fue a través de este video, lo describe. Lo que andamos buscando es una agricultura que sea independiente del petróleo
y existen muchos ejemplos de agricultura en la cual ya casi el petróleo no se utiliza, o los recursos basados en el petróleo como los fertilizantes, etc. Y un ejemplo emblemático, el ejemplo de Cuba, ¿no? Cuando cae el bloque socialista, Cuba y bajan las importaciones de pesticidas, de fertilizantes, de petróleo en el 80%, Cuba entonces desarrolla, dada su capital humano, su capital social, un proceso de transformación agroecológica masivo que ha sido admirado en toda Latinoamérica y en el mundo. Segundo, es que tenemos también una agricultura que tiene que ser biodiversa. Y yo creo que que sea amigable al ambiente, que no tenga impacto ambiental, y yo creo que existen muchos ejemplos también que los podríamos citar, pero que ya están más que estudiados y más que citados. Es solo cosa de ir, por ejemplo, a Leisa, la revista de agroecología que se publica en Perú, donde hay muchos ejemplos en cada número de cómo campesinos, y a veces con la ayuda o la colaboración de investigadores o gente de ONG, han desarrollado sistemas biodiversos, productivos, que debido a todas esas interacciones ecológicas que se dan en estos sistemas diversos son capaces de auspiciar su propio funcionamiento. Pero también necesitamos sistemas que sean resilientes al cambio climático. Y aquí yo creo que hay muchas experiencias que están surgiendo. Tenemos una red que se llama redagres.org, donde se han publicado varios trabajos sobre el tema. Y uno de los trabajos pioneros fue de Erich Hall Jiménez, por ejemplo, de Food First, quien encontró, cuando compara los sistemas agroecológicos campesinos con los sistemas convencionales, campesinos también, en Centroamérica, después de Mitch, encuentra que los sistemas campesinos son mucho más resilientes al cambio climático. Y resiliencia significa, por un lado, que resisten el impacto del evento, en este caso huracán, pero también, por otro lado, son capaces de recuperarse. Después hubo muchos otros estudios, por ejemplo, estudios de Cuba, en el 2008, donde vieron 3 huracanes. Los sistemas, de nuevo, diversificados, fueron los sistemas más resilientes, ¿no? En casos de zonas donde han habido sequías, los sistemas que se basan en aplicaciones masivas de materia orgánica que incrementan la capacidad de retención de humedad del suelo, pero también incrementan las micorrizas que aumentan la eficiencia de uso del agua, o el uso de variedades locales, razas cierto adaptadas. Esa diversidad genética le da una capacidad adaptativa a los sistemas. Entonces estamos aprendiendo mucho de que la agricultura del futuro tiene que basarse en las experiencias campesinas, porque son aquellos sistemas que son resilientes y sustentables y que han estado operando por miles de años. Esto es, a juicio del experto, un inevitable choque de trenes. ¿Pero realmente debe ser así? Los siguientes segmentos permitirán una especie de respuesta. Entre el 12.000 y el 8.000 a.C. comienzan los procesos de domesticación de plantas y animales que derivarán en sociedades agrícolas y ganaderas. Contra lo que comían los cazadores-recolectores, la dieta humana sufre un gran empobrecimiento, pero aumenta su seguridad, lo que fundamenta la creación de los primeros grandes estados. América, el gran continente aislado del resto del mundo, tiene sus procesos de domesticación más importantes entre el 10.000 y el 7.000 a.C. Hay pocos animales disponibles para la domesticación y la orientación norte-sur que obliga a aclimatar los productos domesticados hace lenta su expansión en relación al viejo mundo. La falta de animales para el arado y haber apenas sobrepasado la era de la piedra tallada y algunos metales hizo que la milpa y en general la agricultura que hoy se llama de traspatio fuera el eje de la producción de alimentos. Tampoco se usó la rueda tecnológicamente para transportarlos, lo que hizo que las regiones fueran fuertemente autónomas en sus procesos de distribución, es decir, dependientes sobre todo de sus propias cuencas. La tenencia legal de las tierras tendía a ser comunal y en todo caso tutelada por el Estado, un antecedente directo del moderno ejido y de las tierras comunales de los indígenas. Las técnicas del arado eran rudimentarias, pero en el caso del agua se hizo de la necesidad virtud. Las obras de irrigación de los antiguos indígenas eran superiores a casi todo lo que existía en el mundo en el siglo XVI, a la llegada de los europeos. Las dificultades geográficas y la enorme variabilidad de climas y tierras propició la fuerte diversidad de razas y variedades de productos agrícolas, una de las mayores riquezas heredadas por el México moderno en particular y por las Américas central y andina en general.
No solo está en juego el modo de producción de alimentos, sino las consecuencias a largo plazo de estos sobre la salud humana. Así lo subraya la rectora del Centro Universitario de la Costa Sur de la UDG, Lilia Victoria Oliver Sánchez. La forma en que el cultivo de la tierra tiene consecuencias en la transformación de nuestro ambiente y también de cómo la producción agrícola depende de la conservación de los suelos, el agua y la biodiversidad, y especialmente de la variedad de organismos que se cultivan para producir alimentos y materias primas y que forman parte de lo que los especialistas denominan agrobiodiversidad. Una cuestión que me gustaría remarcar, discúlpenme por favor que hable en primera persona, una cuestión que me gustaría resaltar como historiadora es que esta agrobiodiversidad es en gran medida el producto de miles de años de trabajo de los campesinos del mundo en la selección y adaptación de miles de especies de plantas al cultivo agrícola. Es un producto de miles de años de experiencia, de trabajo. Las razas y variedades de cultivo, las técnicas agrícolas, las distintas formas de hacer agricultura y junto con esto el conjunto de conocimientos, ideas, experiencias, tradiciones culinarias y cosmovisiones de los campesinos y de los pueblos originarios son un elemento fundamental de la cultura y de la historia, una herencia agraria de la humanidad, como lo han señalado importantes historiadores de la agricultura como Massoyer y Roudart, que no solo es una curiosidad del pasado o histórica, sino que forma parte importante de nuestro presente y representa sin duda una alternativa para el futuro. El investigador Enrique Jardel Peláez, moderador del coloquio, pone los puntos sobre las IES. Hay pocas cosas tan importantes para la existencia humana como la manera en que se producen los alimentos, de eso vivimos. Y la otra cosa muy importante son las condiciones del ambiente que nos permite mantenernos vivos y del cual depende pues nuestro sustento y nuestro bienestar. La agricultura no es solamente una actividad económica más, no es nada más un conjunto de tecnologías, es una parte de la cultura humana y una de las formas en cómo los seres humanos interactuamos con nuestro medio ambiente. Y además, como actividad económica, como parte de la producción y también como un elemento de la cultura, ¿sí?, es un espacio de interacción entre los seres humanos. Hay ahí relaciones sociales, relaciones políticas, relaciones de poder, intercambio económico, ¿sí? Entonces, podemos hablar de la agroecología como un proceso socioecológico, ¿sí?, como un proceso social, se realiza para conseguir objetivos sociales por organizaciones humanas. Y la agricultura pues ha existido por miles de años. Alrededor de los últimos 10.000 años ha habido actividad agrícola que comenzó a expandirse por distintas partes del mundo y creó múltiples formas de hacer agricultura y se transformaron a través del cultivo, de la domesticación, de la crianza de animales domésticos, del cultivo de plantas, miles de especies y muchas más variedades que se han utilizado en la producción agrícola, ¿sí? Se habla de 6.000 a 7.000 especies cultivadas en algún momento de la historia. Hoy en día la agricultura mundial se basa en poco más de un centenar de especies. Tan solo 9 especies de cultivos cubren el 66% de la superficie cultivada alrededor del mundo, y solo 3 cereales, maíz, trigo, arroz, aportan alrededor del 40% de la ingesta de energía de la población mundial. Ha habido una pérdida de diversidad. Hay también una situación en la cual la base de recursos de los que depende la agricultura, porque la agricultura depende del clima, pero depende también de la fertilidad de los suelos, depende de las fuentes de agua, y resulta que buena parte de esa base de recursos que sostienen a esta actividad fundamental se están agotando. Y la agricultura también contribuye de manera significativa a la transformación
del ambiente en que vivimos. Y se habla de sustentabilidad. Bueno, sustentabilidad es una de esas palabras que inician proponiéndose como un sentido, con un sentido conceptualmente definido, ¿sí? Que en algunos casos al principio suenan como herejías, ¿sí? Pero después se convierten en palabras multiuso que todo el mundo se refiere. Entonces, ahora todo es sustentable, ¿sí? Hablamos de ciudades sustentables, hablamos de producción forestal sustentable, hablamos de vehículos ecológicos o sustentables, y desde luego hablamos de agricultura sustentable. La experta Marta Aistier Calderón, doctora e investigadora por la UNAM, pone el énfasis sobre la necesidad de entender el fenómeno integral, es decir, la cadena que va desde el modo en que se siembran vegetales hasta el consumidor final. La agricultura no nada más es una actividad que produce alimentos y fibras, también es una actividad humana en la que se producen servicios ecosistémicos o ambientales, como los quieran llamar. No es sustentable, hoy en día no es sustentable, no está produciendo estos servicios, digamos, sí está produciendo mucho alimento, pero no está produciendo, está en detrimento de estos servicios ecosistémicos. ¿Por qué? La agricultura, sobre todo la agricultura industrial, como hablaba Miguel, sufrió a partir del siglo pasado, de mediados del siglo pasado, una transformación impresionante. Se intensificó, se especializó y se concentró. Son tres fenómenos que ocurren en Estados Unidos, pero también se van multiplicando en otros países, y se volvieron también muy dependientes de insumos externos. La agricultura siempre fue de alguna manera independiente de insumos externos, pero no de insumos externos como es hoy en día, fósiles, que vienen del petróleo, que es un recurso finito, que es un recurso no renovable, pero además que cuando estos insumos se producen, se elaboran, se fabrican, se emiten gases de efecto invernadero. Cuando se utilizan, también hay una asociación con emisiones de óxidos nitrosos, etcétera. Y además se está deteriorando los recursos base. A principios del siglo pasado, cuando se empezó a intensificar, los agricultores que recibieron estos recursos, que recibieron esta agricultura, tenían suelos ricos en materia orgánica, tenían suelos de mucha calidad, y conforme ha pasado el tiempo, vemos que en Europa, en muchos países, en Estados Unidos, también en México, los suelos se han degradado, y ha sido por una intensificación, por un uso constante de fertilizantes, por un uso, extracción excesiva de agua, y problemas como erosión y problemas también de contaminación. Contaminación, como decía, en la atmósfera, gases de efecto invernadero, pero también contaminación de agua, cuerpos de agua, de suelos, e inclusive producción también de problemas de salud pública. Eso nada más de la parte de la agricultura. La agricultura está inserta, es un componente del sistema alimentario, como decía Miguel Altieri, un sistema alimentario que tampoco es sustentable, como está hoy en día. Un sistema alimentario que tiene muchos desafíos porque nunca se ha producido tanto alimento como se produce ahora. Hemos subido la producción de cereales per cápita, ha subido en un 30% per cápita. La producción de proteína animal de per cápita también se ha incrementado. En países que no consumían proteína animal, están consumiendo proteína animal, y eso tiene un impacto porque cada eslabón de la cadena alimentaria, cada eslabón del sistema alimentario, tanto la producción de alimentos en el terreno, como el transporte, la distribución, el almacenamiento, etcétera, hay emisiones de gases de efecto invernadero en cada uno de ellos, hay consumo de agua, hay contaminación, y además de esto vemos que hay problemas, como decía, bueno, no sé si lo mencionó Miguel, pero no están ofreciendo, digamos, los alimentos de calidad, y hay 1.000 millones de personas con hambre
y 2.000 millones creo que tienen sobrepeso u obesidad. Entonces es un sistema alimentario con muchos problemas y por eso no es sustentable. O sea, básicamente, y como decía Miguel, para enfrentar estos desafíos que tienen que ver con el cambio climático. Jesús Rosales, académico e investigador del CUCSUR, destaca la importancia de que los estudiantes de agronomía y las carreras afines tengan acceso a este conocimiento para aumentar su competencia profesional y tomar decisiones sobre el modo en que se desenvolverán profesionalmente. Me gustaría referirme a un ejemplo de nuestra región, los que somos de la costa sur de este estado, y que tiene que ver con el cultivo de agave. Yo sé que el agave es un ícono en nuestro estado, pero me parece que reconociendo problemas podríamos buscar soluciones. Un ciclo de cultivo de agave azul en la costa hace unos años degradaba los suelos entre 20 y 50 toneladas de suelo por hectárea, y eso es algo que necesitamos cambiar. Este es el corazón de San Juan de Ocotán, un antiguo pueblo de indios cuyos testimonios del pasado son ya escasos. La iglesia que está a mis espaldas data del siglo XVIII y es lo que resta de ese antiguo mundo donde se practicó agricultura tradicional y cuya herencia se sintetiza en algunas razas de maíz criollo que son muy valiosos en términos genéticos y que la agricultura ecológica trata de rescatar. Con el tiempo, este valle que se llama Tezistán fue muy productivo en términos sobre todo de agricultura de maíz, pero también eso se está perdiendo y ya es una zona donde la gran ciudad ha sembrado casas, se ha expandido y está en riesgo de perderse. La apuesta de la agroecología es tratar de recuperar los escasos nichos que quedan de esta tierra nutritiva, de esta tierra fértil, de esta tierra negra, para que la humanidad tenga un futuro con una agricultura más de traspatio y más tradicional que nos garantice la alimentación a todos. El éxito de la agricultura industrial ha tenido altos costos. El investigador Jesús Rosales pone en relieve algunos datos que arrojan luz sobre esa devastación. Nada más para darles algunos datos espantosos de lo que hemos hecho en los últimos 100 años respecto de esta agrobiodiversidad. En China, en los últimos 60 años, desaparecen 9 de cada 10 variedades de trigo en muy poquitos años. Variedades que duraron seguramente miles de años en estar desarrollándose en un sistema productivo. Y eso no podemos permitirlo porque nadie de nosotros, y ya lo decía hace rato la doctora cuando inauguraba, pues necesitamos comer, necesitamos tener eso. Yo todavía no aprendo a comer tanta celulosa y a lo mejor, pues si hay papel, si hay otra cosa, podríamos comerla, pero hasta hoy casi creo que nadie lo puede hacer. El 20% de las variedades de maíz que conocíamos solamente hace poquito menos de 100 años, hoy ya no las tenemos en México. Y somos un país que comía maíz, ahora veo a muchos estudiantes comer algo en un vasito con unas tripitas adentro, donde nomás le ponen agua y limón y creo que queda bastante bueno. Y yo les digo, no coman eso, mejor cómanse el puro vasito porque seguramente es más nutritivo que lo que viene adentro. El tema de manzanas, por ejemplo, Norteamérica tenía 9,000 variedades de manzanas hace solo 100 años y solamente en estas últimas décadas prácticamente se perdió más del 90%. Y a lo mejor dirán, pues no comemos tantas manzanas como 9,000, pero pues perder toda esa diversidad genética es algo importante. Hay un tema de pérdida de control local de la producción. O sea, hoy no decidimos qué vamos a comer, sino otra región del planeta decide qué tengo que producir porque ellos quieren comer eso. Y me parece que esto es algo que hay que trabajar. Y digo, es algo de lo que decía Miguel y algo de lo que necesitamos estar conscientes que debemos resolver. Y otro tema de la inequidad global. O sea, hoy en día los ricos son más ricos, los pobres son más pobres, y no hemos resuelto el tema del hambre, no hemos resuelto el problema de la pobreza. Y yo creo que ahí hay que trabajar en ese sentido. No se trata de apelar solamente a la nostalgia. Los académicos sostienen que hay pruebas suficientes de que el sistema agroecológico funciona bien, incluso como modelo de negocios. En el 89,
Bueno, ya no me voy a meter a lo mejor por un poco con la siguiente pregunta, pero no importa, ¿no? Miguel me invita a trabajar en un centro de desarrollo rural en Salinas, California. Yo estaba en Berkeley. Me invita a trabajar en este centro para apoyo para migrantes mexicanos, migrantes que trabajaban como jornaleros empleados en los diferentes campos agrícolas y que tenían una parcelita en este centro para complementar su autoconsumo y para hacer experimentos y demás. Y por supuesto a Miguel lo invitaron y lo primero que hizo fue: voy a diseñar un policultivo aquí. Ellos sembraban cherry, tomate cherry y calabacita, y a Miguel se le ocurrió el monocultivo, ¿no? Unos surcos con cherry y otros surcos con calabacita, y Miguel lo invitaron a participar en este centro. Me invitó a trabajar a mí y al doctor Javier Trujillo, y ahí lo que se le ocurrió fue combinar cherry con calabacita, y medir cherry con calabacita y calabacita solo, calabacita en monocultivo o calabacita asociada. Bueno, medimos consumo de energía y medimos la incidencia de un áfido de la calabacita, que era plaga, y la cantidad de catarinitas que después de soltarlas podían estar haciendo su labor de control biológico del áfido, y vimos que documentamos que el policultivo cherry, tomato, calabacita era mucho más eficiente energéticamente, y además la incidencia fue mucho menor de áfidos, y la permanencia, tanto por la cuestión del policultivo, pero porque la permanencia, digamos, de la catarinita fue mayor ahí y pudo controlar de manera mucho más efectiva a los áfidos. Entonces, es un ejemplo del tipo de cosas que se pueden hacer. No tiene nada que ver con milpa y conocimiento campesino indígena de México, que luego vamos a hablar de eso, pero es como el agroecólogo está pensando siempre en diversificación funcional para utilizar de manera mucho más eficiente los recursos y para tener un alimento sin contaminantes y ingredientes tóxicos. Hay casos locales también muy relevantes, de acuerdo al investigador Jesús Rosales. Seguimos trabajando en el sur de Jalisco con unos sistemas de maíz, cultivos básicos, maíz, frijol, calabaza, combinados con agave rodacanta, agave angustifolia, no agave tequilana, donde hay todo un manejo diversificado de la superficie agrícola. Tienen maíz, tienen frijol, tienen calabaza, tienen agave, tienen leñosas. Entonces es un sistema agroforestal. Vamos definiendo poniendo otro término en la mesa, y son sistemas que tienen como una autorregulación, no ocupan fertilizantes porque la misma combinación de maíz, frijol, calabaza se puede mantenerse como un sistema milpa, pues muy famoso en la Mesoamérica, pero donde el campesino ha ido desarrollando esta forma de producción, donde no aplican fertilizantes, porque incluso el manejo de las arbences, de todo eso que llamamos malezas, simplemente se dejan crecer, se rozan y se incorporan al sistema. Entonces no hay que aplicar fertilizantes. Hay todo un tema de esta diversificación, entonces encuentras poblaciones de organismos benéficos que en el caso de una plaga tienen el enemigo natural que va a estar ahí manejando ese organismo que pudiera generar un daño, y me parece que eso existe, o sea, todavía hoy en día. Con Glisman hace unos años también tuvimos la oportunidad de conocer un sistema de monocultivo de fresa donde simplemente rediseñaron el cultivo de fresa poniendo un surco de alfalfa, por ejemplo, como un microhábitat, como un sitio de diversificación de hábitat de organismos, y simplemente ese surco, un surco de alfalfa por cada 50 surcos de fresa, generaba el hábitat
para los organismos benéficos que controlaban problemas de plaga en fresa, ¿no? Y bueno, ya Enrique me dio permiso, pues tengo que hablar de los agrobosques. Tenemos sistemas, por ejemplo, de producción de café en México, tal vez no tan antiguos como otros sistemas de huerto que sí existen en México, pero que tienen una autorregulación, o sea, simplemente esa diversificación o esta estructura de sombra con un cultivo abajo mantiene el sistema funcionando, la gente maneja el sistema con sus conocimientos tradicionales y pues uno muy famoso, el agrobosque piña, ¿no? En general, el contraste es útil. Los ecosistemas y los modos de producción sobreviven donde el uso de los recursos no camina al agotamiento, sino a respetar la capacidad de carga de los ecosistemas, apunta Enrique Jardel. El historiador ambiental Michelín Cariño nos habló de los oasis en Baja California. También el doctor Escurra, galardonado con el reconocimiento el año pasado, hablaba de este ejemplo de los oasis bajacalifornianos, del manejo del agua, de la diversidad de los huertos en medio del desierto, pues justamente como estos paisajes de la esperanza, como algo importante para el futuro. Y el nombre del reconocimiento pues era el de un explorador jesuita, Miguel del Barco, que estaba trabajando en la adaptación de estos oasis, de las plantas que habían traído del viejo mundo, pero también de las plantas locales, trabajando con los indígenas, utilizando la tecnología de riego y de manejo del agua que venía de los árabes, ¿sí? Y estaban construyendo sistemas agroecológicos. No le llamaban agroecología a eso, pero eso es lo que estaban haciendo en la práctica, y esos oasis en los que estuvieron trabajando en los tiempos de Miguel del Barco en el siglo XVII, siguen existiendo hoy en día, ¿sí? No está mal, estamos hablando de 300 años de algo que se mantiene, podemos decir que es algo sustentable. En contraste, el modelo de la Revolución Verde, pues arrancó por ahí de los 40, se soltó en los 60 y pues menos de 60 años después, bueno, si vemos eso se empezó a cuestionar mucho antes, ¿sí? Raquel Carson estaba publicando Primavera Silenciosa en los 60, se murió en el 64, pues como que no le ha durado mucho la sustentabilidad de este modelo y le vemos serios problemas. De esos programas de desarrollo agrícola en el trópico mexicano, en el que quisieron adoptar las tecnologías de la Revolución Verde, desmontaron millones de hectáreas de selva y trajeron a campesinos, por ejemplo, de el Bajío o de Zacatecas o de Jalisco, y se los llevaron a las selvas en Uspanapa, en la cuenca del río Candelaria, o en Balancán, Tenosique, en Tabasco. Y una de las experiencias interesantes es que fracasaron los programas de desarrollo agrícola, fueron un desastre en general, primero, y segundo, los campesinos que habían sido trasladados a esas zonas, campesinos del centro y del norte del país, tuvieron que reaprender cómo hacer agricultura y la aprendieron de las comunidades indígenas de la región, ¿sí? Fue la adaptación de esos cultivos, de nuevo, la agroecología en acción. Francisco Mayorga Castañeda, exsecretario de Desarrollo Rural en Jalisco y exsecretario federal de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación durante amplias porciones de las administraciones de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, no ve un conflicto irreversible entre ambas formas de producción. A su juicio, se trata de esquemas complementarios, porque el problema de la alimentación para 7.550 millones de personas debe ser enfrentado. Si a futuro se espera la pérdida de amplias extensiones agrícolas como efecto del cambio climático, hay necesidad de combinar el avance de la ciencia con los métodos tradicionales de producción, sostiene. Yo creo que es importante la coexistencia de las dos agriculturas. No creo que si migráramos toda la producción de alimentos del mundo a un formato campesino, el mundo pudiera alimentarse. O sea, alimentar a 7.000, 8.000, 9.000 millones de personas bajo el formato, dijéramos, autosuficiente o de traspatio o de pequeña agricultura,
no sería posible. Tal vez algunos productos muy especializados como frutas y hortalizas sí pudieran darse en ese formato, claro, con un aumento de costo. No tanto en la producción, probablemente este señor chileno Altieri que usted menciona, pues haya hecho estudios muy profundos que yo pues ignoro y no soy capaz de hacer. Pero a veces el costo importante no está en la parcela o en el predio, sino en todo lo que sigue para llevar esos productos al mercado final urbano. O sea, la urbanización es otro gran fenómeno mundial que no parece tener fin, no parece que se regrese. Entonces, el juntar producción muy heterogénea, muy dispersa geográficamente, empacarla, seleccionarla, procesarla y llevarla al mercado, sería un costo tremendo. Una de las bondades de la agricultura empresarial o intensiva, no solo empresarial de grandes extensiones, sino intensiva, por ejemplo, un invernadero, pues es que en un lugar muy pequeñito, con un relativamente bajo costo de agua, se genera un tremendo volumen de producto estandarizado, homogéneo y en condiciones de sanidad y inocuidad muy controladas. Cuando usted desagrega todo eso en muchísimas unidades de producción, que no todas siembran al mismo tiempo, no todas cosechan al mismo tiempo, no todos siembran la misma variedad, no todos siembran la misma semilla, pues se vuelve un manejo de logística tremendamente grande. Entonces, repito, puede ser que a nivel de la unidad de producción en sí misma sí puedan ser más eficientes estas pequeñas unidades, pero ya en su relación con los grandes mercados urbanos y con los mercados internacionales, creo que ya se pueden perder muchas de esas ventajas. Los cereales son el alimento básico de la humanidad y más allá de las bondades de los sistemas tradicionales, es fundamental ser responsables y reconocer que el tema alimentario obliga a un ahora, es decir, ¿cómo garantizar que las miles de millones de personas comerán el día de hoy? Por ejemplo, también depende por zonas. Usted sabe que la tendencia mundial es adoptar los hábitos de alimentación occidentales, pero todavía en las sociedades, dijéramos, más tradicionales, sobre todo de Oriente, los carbohidratos ocupan un lugar muy alto. O sea, la proteína de origen animal es relativamente pequeña y el grueso de la dieta lo componen cereales, fundamentalmente arroz, algo de trigo, oleaginosas, o sea, soya, y, por ejemplo, todo lo que son nueces, avellanas, almendras, nueces. Una pequeña porción de la dieta es pescado y últimamente pues también se está incluyendo pollo y productos lácteos. Pero a medida que las gentes se urbanizan, se educan y tienen un mayor ingreso, empiezan a migrar hacia productos de proteína animal. Y dentro de eso, el tema de la carne roja, tanto de cerdo como de res, pues empieza a adquirir una proporción mayor. Ahora, para alimentar esa proteína, para obtener proteína de origen animal, necesita usted grandes cantidades de granos y grandes cantidades de oleaginosas. O sea, no nomás es el consumo directo de la persona, sino el consumo, dijéramos, transformado en proteína animal, que está requiriendo ya una dieta moderna y urbana. Entonces, por eso digo que se me hace difícil hacer las proyecciones de abasto a una demografía creciente y una urbanización creciente en base a pequeñísimas o pequeñas unidades de producción independientes, inconexas y dispersas. Ese es un poquito mi planteamiento. Sin duda, la agroecología será cada vez más importante porque representa respuestas necesarias al desafío climático. En eso estoy totalmente convencido. Además, desde el punto de vista de preservar la biodiversidad y las bases genéticas de muchas variedades, es precisamente esa falta de uniformidad y esa iniciativa individual de los pequeños campesinos los que mantiene viva la base genética de muchas especies domesticadas, ¿no? De frutas, de hortalizas, de animales. Si todo se hiciera completamente industrial, perderíamos una gran cantidad de variedades de plantas y animales y eso sería un riesgo tremendo
en cuanto a plagas y enfermedades, porque se vuelven más vulnerables y en el largo plazo también menos productivo. El empobrecimiento de la dieta humana como resultado de la invención de la agricultura es un hecho perfectamente acreditable en la tendencia a la uniformidad. También responde a la velocidad a que transcurre la vida moderna, sostiene Mayorga Castañeda. Aquí intervienen más bien factores culturales, no porque la agricultura misma los provoque, sino ya son patrones de conducta urbanos. Por ejemplo, la prisa con la que vivimos en las grandes urbes impide o dificulta la preparación de alimentos en casa. Sí, claro. O sea, ya el trabajo de las madres de familia, de las esposas, de las parejas, pues hace que cada miembro de la familia salga, como quien dice, corriendo a sus ocupaciones, y entonces lo más práctico es comer un alimento, dijéramos, muy industrializado, ¿verdad? En el camino, a la pasada, el lonche, el puesto de la esquina ahí de jugos, el café que venden ya hasta en los semáforos, las barritas nutricionales que dan un poquito la sensación de satisfacción y que aportan muchas calorías pero de muy baja calidad. Pues eso no es un problema provocado por la agricultura o por los sistemas de producción, sino más bien son hábitos de vida urbanos. La dieta occidental ha migrado progresivamente a comer más carne. El efecto ambiental de sostener hatos de millones de cabezas es tremendo. La ciencia tiene algunas respuestas, la agroecología otras, el consumidor las más importantes. Ahí vienen algunos avances tecnológicos, dijéramos, disruptivos. O sea, todo este tema de la carne cultivada, de la carne de laboratorio, pues puede cambiar eso. O sea, usted puede seguir consumiendo hamburguesas, pero ya las hamburguesas ya no vienen de una vaca o de un toro, ya vienen de un laboratorio de cultivo de tejidos. Entonces, pues ahí sí no sabemos si ese tipo de tecnologías se adopten en forma masiva o sigan siendo una curiosidad de laboratorio, como tantas otras tecnologías que en su momento se pensó que iban a transformar el mundo y a la hora de la hora no se masifican. Por ejemplo, la energía atómica o los transgénicos, y ahora este tipo de soluciones de carne de laboratorio. Va a hacer falta que el paladar lo acepte, ¿no? Pues fíjese que el paladar sí lo acepta. O sea, yo he visto videos con pruebas ciegas de consumo de esa carne, sobre todo en hamburguesas, pues ya el montón de especias que le ponen, pues prácticamente la hacen irreconocible. Pero el efecto que eso tenga en otras áreas, por ejemplo, el ganado no nomás da carne, el ganado da piel, por ejemplo, da pelo, da un montón de subproductos que tienen una cantidad de usos en medicina, en otras industrias increíble. Entonces vamos a suponer que migráramos al consumo de esa carne. ¿Cómo nos abasteceríamos de pieles? Para los zapatos, para la ropa, para los muebles. A ver, ¿dónde queda esa pregunta? ¿Qué sería del modo de vida de muchísimos ganaderos pequeños en África, en América Latina, en la India? Pues que tienen 2, 3, 4 animalitos y esa es su forma de vida, ese es su patrimonio, ese es su ahorro. O sea, una característica muy importante del ganado, sobre todo cerdos y ganado vacuno o rumiantes, es que son un patrimonio de las familias pobres. O sea, el tener una vaquita, el tener un borrego, pues es una alcancía para una emergencia o para darse un gusto, para una fiesta. Entonces, ¿vamos a acabar con esa economía? ¿En aras de qué? De grandes empresas que seguramente van a controlar la producción de ese tipo de carne y la comercialización de ese tipo de carne. Finalmente, el exsecretario de Agricultura duda que los campesinos tradicionales puedan prescindir de ciertos inventos modernos. La interdependencia entre los dos mundos está garantizada para largo plazo. Sí creo que la agricultura tradicional, por ejemplo, puede prescindir de semillas, dijéramos, híbridas o semillas mejoradas, pero difícilmente puede prescindir de fertilizantes y de herbicidas e insecticidas. O sea, el paquete fertilizante más agroquímicos ya es difícilmente prescindible. Claro, a lo mejor las dosis serán menores, a veces las dosis son mayores. Curiosamente, la ignorancia de muchos campesinos hace que sobredosifiquen ingredientes activos para combatir maleza, para combatir pragas,
o que las prácticas y aplicación sean nocivas para ellos mismos, porque no toman las precauciones de leer las etiquetas, de calibrar los equipos, o no los tienen, simplemente su pobreza es tan grande que tienen equipos muy rudimentarios, entonces sobredosifican a veces el empleo de estos agroquímicos o ingredientes artificiales, dijéramos, industriales. Entonces, como que no es una regla de que la agricultura en pequeña escala es eco-friendly. Si lo que se pretende con la agricultura es que los campesinos hagan dinero, el modelo de agricultura de la Revolución Verde puede ser una respuesta idónea. Hay mecanización, hay créditos, hay un paquete tecnológico eficiente que da resultados en corto plazo, y esto hace que se obtengan producciones récord en muchos lugares del mundo. Sin embargo, esto obvia los costos ambientales enormes de esta agricultura. Podemos hablar del agotamiento de los suelos, de la contaminación del agua, de la emisión de gases de efecto invernadero como costos que no está pagando directamente el productor, pero que a la larga la sociedad los va a pagar porque está generando cambios y trastornos a nivel atmosférico. En este sentido, la agricultura ecológica podría ser la respuesta. ¿Cómo volver a los viejos esquemas productivos de la parcela, de la milpa, en la cual coexisten diversos organismos vivos y se va enriqueciendo la tierra y se obtiene diversidad y se obtienen muchas respuestas que pueden ser la gran posibilidad que la humanidad está buscando con los trastornos climáticos? Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.